Ok, muy buenos días compañeros y profesores del IFM. El día de hoy tenemos el placer de escuchar en nuestro coloquio a la doctora Melissa Cruz Torres, quien es profesora de la Escuela de Física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como una breve reseña curricular de la doctora Melissa, podemos mencionar que ella tiene una maestría y doctorado en Ciencias Físicas por la por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil, donde ella se especializó en física experimental de altas energías. Dentro de su aporte científico podemos destacar la realización de un postdoctorado en el Centro Brasileiro de Pesquisa Física, la publicación de varios artículos científicos en revistas internacionales. Además tiene varias participaciones y presentaciones en congresos internacionales, y destacamos que ella es miembro de la colaboración del experimento LHCb de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN. Y el día de hoy ella nos hablará acerca del análisis de amplitudes en mesones B. Entonces, Melissa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Emilio y a todos por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Desde antes me disculpo por cualquier bulla que puedan escuchar externamente. Entonces, yo voy a ir diciendo los slides, ¿verdad? Para que me ayudes a pasarlos, Carlos, porfa. Entonces, sí, les voy a hablar un poco sobre el análisis de amplitud en mesos B, que es un tema en el que yo trabajo con el experimento LHCb, ¿ok? Y entonces, para introducir el tema viene la motivación, ¿no? Entonces, en el siguiente slide, ¿por qué nosotros hacemos análisis de amplitud o también llamado del análisis de Dalitz-Plot? ¿Ok? Entonces el análisis de amplitud surge por la necesidad de entender las posibles fuentes del fenómeno de violación CP, donde violación CP es precisamente la violación de la carga paridad, la transformada conjunta de carga paridad, ¿verdad? Así como aquí dice, C conjugación de carga, que es la inversión de todos los números cuánticos aditivos, P, que es precisamente la simetría de paridad, ¿no? Y esta simetría se encuentra que no es conservada en las interacciones débiles. Entonces, ¿y por qué es importante la violación CP a su mismo? Porque precisamente es uno de los ingredientes principales para entender por qué de la diferencia de materia y antimateria en el universo. De hecho, partículas y antipartículas no se comportan de la misma forma. Entonces, en el siguiente slide, slide 3, eh, para poder hablar precisamente de dónde surge dentro del modelo teórico de física de partículas este fenómeno, o sea, en el modelo estándar, sería interesante hacer un review de cuáles son las partículas fundamentales. Entonces, las partículas fundamentales se clasifican en quarks, leptons y pues los bosones de Gauge o los bosones mediadores de las interacciones fundamentales. Entonces, tenemos 6 familias o 6 generaciones de quarks, up, down, charm, strange, and top and bottom, ¿verdad? Y también tenemos simétricamente 3 familias de leptones, que es el electrón, el neutrino de electrón, muón, neutrino de muón y el tau, neutrino de tau, ¿ok? Y entonces surge, ¿verdad? Que dentro de los leptones ocurre un mixing o una mezcla entre las familias de quarks, ¿verdad? Dentro de los quarks. Y esta mezcla es la que da origen teóricamente a este fenómeno de violación CP. ¿Okay? Entonces, si continuamos, vemos que violación CP ha sido encontrada en varios sistemas, es decir, en sistema de caones, ¿verdad? Que es un tipo de mesón formado por un quark y un antiquark, particularmente con el contenido del quark S, y fue observado en 1964. Luego fue observado en B, o también llamado en Beauty, precisamente porque su contenido de quark es el mesón B, perdón, el quark B que está en la tercera familia.
Y fue observado en el 2000 por las colaboraciones de Bavar y del experimento Belli. Particularmente ha sido reportado en los sectores de mesones B cargados, mesones B neutros y BS neutros, ¿no? Y a pesar de que el LHCb tuvo un indicio de una posible violación en el sector bariónico, todavía es algo que no se ha comprobado, es decir, está bajo estudio. De hecho, la colaboración está estudiando intensamente eso y probablemente tengamos más noticias sobre estudio de violación CP en el sector bariónico dentro de poco. Y finalmente, también recientemente en 2019 se encontró violación CP en el sector de Charm, ¿verdad? O sea, con el cual sé que no había sido, o sea, no se había podido encontrar, o sea, en mesones D. También, bueno, esto fue encontrado por el experimento del HCB. Continuando. Entonces, la violación CP surge en el modelo estándar, como se les adelantaba, en la matriz que hace la mezcla entre las familias de quarks. Y esta matriz recibe el nombre de la matriz CKM. Entonces, si nosotros nos fijamos, esta es una matriz que posee un parámetro complejo. Y ese parámetro complejo hace que la matriz, ¿verdad?, de mixing para las partículas y para las antipartículas, o sea, para los antiquarks, sea diferente. Y es ahí donde se introduce la violación de esta simetría. Por tanto, nosotros vemos que decaimientos que involucren transiciones del tipo BV, ¿verdad?, primera fila, tercera columna, llevan en cuenta directamente este parámetro complejo, así como transiciones del tipo TD. Entonces, decaimientos que presenten o que decaigan a través de mecanismos que involucren estas transiciones se tornan excelentes laboratorios para el estudio de este fenómeno. Y ahora, aún cuando es un ingrediente necesario o principal para entender la diferencia de materia y antimateria, el modelo estándar es incapaz de poder explicar toda esa cantidad, o sea, toda esa diferencia que existe en el universo. Entonces andamos en la búsqueda de encontrar nuevas fuentes de violación CP. ¿Y cómo encontramos o cómo intentamos revelar esas nuevas fuentes? Pues a través de los análisis de amplitud. Entonces, continuando, vemos que la violación CP puede ocurrir bajo tres mecanismos. Por ejemplo, si tenemos mesones cargados, ocurre lo que se denomina violación CP directa, que es simplemente la diferencia entre la amplitud total de decaimiento de la partícula y de la antipartícula, o el observable al que nosotros pues tenemos acceso en los experimentos, que es la amplitud cuadrada, o sea que es el número de eventos. Es decir, es el conteo de decaimientos que nosotros podemos obtener después de que hacemos colisionar, por ejemplo, los protones y pasan todo el detector, y después de recoger todas esas informaciones y traducirlas en cantidades físicas y en lo que llamamos evento, entonces cada evento posee un decaimiento de interés más ruido, ¿ok? Entonces, ese acceso, ¿verdad? Ese número de eventos, una simple diferencia entre el número de eventos de una partícula y una antipartícula, nos daría un indicativo de una posible violación CP, siempre y cuando efectos experimentales sean corregidos. Entonces, ¿qué es precisamente lo que está aquí un poco arriba del cuadro, no? Entonces vemos que aparte de tener este parámetro complejo de la matriz KM, que se le llama la fase débil, también necesitamos una fase fuerte para poder evidenciar, ¿verdad?, la diferencia de fase débil y entonces la violación CP, ¿verdad? Entonces necesitamos tres condiciones para el mecanismo de violación CP directa. Al menos dos amplitudes diferentes interfiriendo entre sí, una diferencia de fase débil distinta de cero, de hecho que es explicada por la matriz CKM, y una diferencia de fase fuerte. La fase fuerte no cambia bajo paridad o CP, ¿verdad? O en las interacciones débiles,
pero se ha observado que la fase fuerte puede variar a través de todo el espacio de fase. Y esa variación puede dar lugar a lugares o a regiones del espacio de fase de ese decaimiento donde tengamos violación CP más pronunciada. ¿Okay? Entonces, es bastante interesante. Tenemos también un otro mecanismo que es violación CP por mixing o por mezcla, que está relacionada con la tasa de oscilación de partículas y antipartículas neutras, como también podemos tener tanto mixing como la interferencia con una amplitud de decaimiento, o sea, violación CP directa también para partículas neutras. Entonces son tres mecanismos. Hoy me voy a enfocar más en la violación CP directa y sobre los resultados de un decaimiento que hemos estado estudiando. Entonces en el siguiente, ¿verdad? Vemos aquí algunos ejemplos precisamente de violación CP encontrados por el experimento del HCV. Particularmente el que voy a tocar hoy es B más menos en KKP, un mesón pion y dos mesones kaons, ¿verdad? Con cargas, ¿verdad? Y entonces la violación CP que ocurre en este decaimiento es a través de violación CP directa. Para este decaimiento fue encontrado una asimetría total, que es el observable de la violación CP, de la orden de menos 12%. Y más aún, se encontraron en ciertas regiones una violación CP tan alta de la orden de menos 32%. Una de estas regiones, que es la que estamos mostrando aquí a la izquierda, ustedes pueden ver que al simple ojo existe una gran diferencia, por ejemplo, en lo que es la izquierda, que es B menos, y lo que es la derecha, que es B más. Si no existiese violación CP, ¿verdad? De hecho, esto es una muestra ya limpia máximamente, o sea, lo máximo que se pudo conseguir y fuera correcciones, ¿verdad? Introducidas por el humano o por el detector, vemos que existe una clara diferencia. Esa clara diferencia es porque precisamente es como lo envió la naturaleza, ¿ok? Una violación CP. También, ¿verdad? Existen otros ejemplos, por ejemplo, la primera observación de violación CP dependiente del tiempo en un sistema neutro, por ejemplo, el mesón BS0, en el que tal vez se ve algo pequeño, pero vemos dos tipos, ¿ok? Vemos lo que está en el eje horizontal es la distribución de masa invariante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para el BKKP, la masa invariante o el true value está en 5279, entonces nosotros vemos una distribución alrededor de ese valor. Lo mismo abajo, ¿no? Entonces, abajo vemos también, en este caso para la masa del BS, vemos una violación CP en el que es el decaimiento B0 y más en pequeño, aunque todavía evidente, se ve la primera evidencia de violación CP simplemente por ojo para el sistema BS0, ¿no? Una violación CP dependiente del tiempo. Este es el caso en el que tenemos el tercer mecanismo, tanto oscilación, porque es partícula neutra, con la interferencia de violación CP directa. En este caso estamos viendo la evidencia de violación CP directa. Y también, pues, en el siguiente slide, el ejemplo de violación CP en el sistema de Charm, ¿okay? Que fue reportado en 2019, que se obtuvo con 5.4 sigma, y el observable que se construyó para poder observar violación CP en Charm fue las diferencias de ACP, ¿verdad? Lo que se llama delta ACP. Entonces, ¿verdad? Como decía, entonces el observable para violación CP es la asimetría CP, o sea, la asimetría física dada por la naturaleza, como también las diferencias en las tasas de decaimiento cuando tenemos involucradas partículas neutras. Vamos al siguiente slide. Entonces, enfocándonos ahora en el decaimiento B en KKP, que es un decaimiento cargado. Este es un proceso, ¿verdad?, cuyos diagramas de Feynman, que es lo que están aquí abajo, nos indican posibles mecanismos para llegar a ese estado final, o sea, KKP. Entonces, tenemos contribuciones del tipo tree o el de tipo árbol,
Y vemos que estas transiciones tipo tris que nos da un kp son transiciones del tipo V. Y también podemos tener, ¿verdad?, transiciones tipo TD, ¿verdad?, a través del mecanismo pingüín o diagramas de loop. Entonces, tenemos dos amplitudes diferentes que nos llevan a un mismo estado final. Y entonces era una de las condiciones precisamente para poder observar violación CP directa. Y vean bien entonces que he remarcado aquí, por ejemplo, V en verde y para recordar un poco lo que teníamos atrás, y TD en azul. O sea que este es un decaimiento altamente sensible a violación CP, que esperamos obtener violación CP. Y entonces explorar este tipo de decaimientos y poder explorar las fuentes de la violación CP que podamos obtener, ¿verdad?, nos puede dar información de la dinámica hadrónica que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque a pesar que la violación CP ocurre en el sector débil, ¿verdad?, en la matriz CKM, es en la dinámica hadrónica donde se manifiesta, ¿verdad? Entonces, también vemos aquí que tenemos, por ejemplo, en el tree level o en el diagrama de árbol, tenemos que obtenemos un pion menos y tenemos un estado intermediario llamado de fx, denotado fx u bar. Entonces, para obtener pi, kkk o kkp, ¿verdad?, necesitamos que fx decaiga en kk, ¿verdad?, en 2 kaones. Eso significa que este es un estado resonante intermediario. Para el diagrama de pingüín, tenemos por un lado la formación de un kaon menos, que es una de las partículas del estado final, y tenemos la formación de este estado intermediario, o sea, K estrella 0, de S barra. Por lo tanto, K estrella 0 esperamos que decaiga en Kp para finalmente tener Kkp. Entonces, en el siguiente slide podemos ver que existe una familia de resonancias que tenemos el hint, ¿verdad?, de las posibles resonancias que pueden contribuir en este decaimiento. Por ejemplo, en el sistema Kp, o sea, en el sistema K estrella, por ejemplo, K estrella 892, K estrella 1430, podemos tener también contribuciones no resonantes, que es simplemente la desintegración espontánea de la partícula madre, que en este caso sería el mesón B, en las 3 partículas hijas, ¿verdad? Pero ven también, como vimos por los diagramas, en estos estados intermediarios. También, ¿verdad?, esperamos en el sistema KK algunas posibilidades, es F0, F2, también no resonante. Entonces, si ese proceso ocurre a través de estos estados intermediarios, ellos dejan su marca en su espacio de fase. Ese espacio de fase se denomina Dalice plot. Y ese Dalice plot es graficado en términos de 2 variables independientes entre sí, que es precisamente lo que está aquí abajo, que dice Venka-Capi, que parece como un triángulo. La forma, bueno, digo yo parece un triángulo, la forma, ¿verdad?, del espacio de fase está totalmente dictada por la cinemática del decaimiento. ¿Okay? Y entonces, todos esos posibles estados intermediarios están ocupando, ¿verdad?, el espacio de fase. Particularmente, nosotros vemos que cada punto de este espacio de fase es un evento que representa un decaimiento. Y vemos que las regiones que están más pobladas son las bordas. O sea que prácticamente el centro está un poco vacío, o sea, porque tenemos que tener en cuenta que también hay algunos eventos que son de ruido, ¿verdad? Porque no se consiguió una muestra totalmente perfecta, pero que, bueno, la mayoría es de señal y la mayoría está ocupando las regiones de baja, de la borda del Dalice plot. Entonces, yendo al siguiente slide, ¿qué es el Dalice plot? Entonces, como dije, el Dalice plot es la representación visual del espacio de fase de un decaimiento, ¿ok? Usualmente, espacio de fase o su representación visual, Dalice plot. Entonces, por eso a veces se le llama análisis de amplitudes o análisis de Dalice plot. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer hacer un ajuste a este espacio de fase.
es decir, al espacio de fase del decaimiento que se está estudiando. Es una herramienta altamente utilizada para decaimientos en 3 cuerpos y es definida en términos de 2 invariantes. Pueden ser tanto estos como esta aquí, que es la masa cuadrada, estratégicamente se escoge en cada uno de los sistemas donde esperamos contribuciones resonantes, como también puede ser concebido en otras variables, por ejemplo, energía u otras, ¿no? En este caso es interesante hacerlo en precisamente la masa cuadrada. Como les decía, pues la gran ventaja del Dalice plot es que la tasa de decaimiento, si ustedes se fijan en la ecuación que aparece aquí, es directamente proporcional a la amplitud cuadrada del total de decaimiento de ese proceso. Quiere decir, ¿verdad?, que cualquier no uniformidad que nosotros podamos observar en el Dalice plot es una evidencia de la dinámica que está ocurriendo en este proceso. Entonces, a la derecha tenemos, este es un dibujo, ¿verdad? Es un cartoon simplemente solo para mostrar, ¿verdad? No es un Dalice plot real, pero vemos, por ejemplo, con los distintos colores, cómo se verían los distintos estados resonantes que podrían participar en un proceso, ¿verdad? Tenemos este en rojo, que es una sola línea, o este en agua, que tiene como 3 líneas, o sea, 3 picos y 2 valles, o el verde, que tiene un valle y 2 picos, y así. Y lo que está aquí arriba es también una figura para mostrar de forma pictórica cómo sería un decaimiento resonante. Es decir, decae en un D3, que es como la tercera hija, el bachelor, y después el estado intermediario R, que sería nuestro FX o nuestro K estrella, que finalmente decae en las otras 2 partículas del estado final. Ok. Entonces, el siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender la resonancia o la estructura resonante que está aconteciendo en el espacio de fase? Entonces sabemos cuáles son los sistemas en donde esperamos contribuciones. Podemos hacer simulaciones de Monte Carlo para ver cuál sería la cara de estas resonancias en los Dalice plot, o sea, en el espacio de fase. Por ejemplo, el del K estrella 892. 892 hace alusión a la masa de esa resonancia. Vemos que precisamente tiene 2 picos y un valle. Por ejemplo, el K estrella 0, 1430, es una sola línea. Lo mismo que el kappa, que es súper finito. Vemos que el kappa y el K estrella, ¿verdad?, a pesar de que también solo son una sola línea, es súper finito y bien en la borda del Dalice. Por el contrario, vemos que F2 está ubicado en el otro sentido, entonces, y también tiene 3 picos, 2 valles, pues el F0 también es una sola línea. Y bueno, el no resonante, que no resonante significa que se distribuye todos los puntos, todos los eventos del espacio de fase se distribuyen uniformemente. Entonces, en el siguiente, vemos, por ejemplo, uno de estos casos, el K estrella 892. Si nosotros hacemos la proyección en cada uno de los ejes del Dalice, vemos, por ejemplo, que K estrella, que es una contribución esperada en el sistema Kpi, ¿ok? Idealmente, si tuviéramos esto en nuestro Dalice, nos daría una distribución en el sistema Kpi parecida a una gaussiana, ¿verdad?, centrada en la masa de esa resonancia, que es donde esperamos. Ahora, por el contrario, en el eje opuesto, por ejemplo, en el sistema KK, nosotros vemos precisamente los 2 picos y el valle, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Precisamente, en el eje donde esperamos su contribución, si es una resonancia, debe ser consistente con la masa de esa resonancia y con anchura. Y en el otro eje debe revelar su distribución angular, ¿verdad? En este caso, por su distribución angular, cuya forma es proporcional a los polinomios de Legendre, ¿verdad? Vemos que esta es solo con ver la distribución angular, es una resonancia vectorial, o sea que es una resonancia de spin 1. Si vamos en el siguiente slide,
por ejemplo, tenemos el K estrella 1430, que era una sola banda. Vemos que en el eje contrario, o sea, en el KK, no tiene una distribución formalmente así definida como en el anterior. De hecho, esta es una resonancia escalar. Y bueno, vemos en la proyección Kpi lo que sería precisamente su masa, y vemos que este tiene una anchura de hecho mayor, de hecho porque precisamente no conocemos exactamente cuál es su true value de masa, ¿no? Y pues en el siguiente slide tenemos un ejemplo de una resonancia que contribuye en el otro sistema. En este caso, el F2 es una resonancia que contribuye en el sistema KK, ¿verdad? Recuerden que estas son simulaciones de Monte Carlo, es decir, como si la resonancia solo ella existiese en el espacio de fase. Entonces, esta sería su cara. Y bueno, en el eje opuesto, pues esta sería su distribución. De hecho, esta es una resonancia tensorial, o sea, de spin 2. Entonces, por eso el numerito allá abajo, F2, ¿verdad? Del spin, y 1270, pues alrededor de su masa, o sea, más o menos su masa. ¿Ok? Ahora bien, yendo al siguiente slide, el 16, estos serían los casos ideales. Pero lo que ocurre en realidad, ¿verdad? Es como ya vimos, es que todos los estados resonantes están contribuyendo y están interfiriendo y aparecen como ricas estructuras en el espacio de fase. O sea, no las podemos distinguir tan obviamente al ojo como es una simulación de Monte Carlo, porque están todas con todas en el espacio de fase, y desde ya podemos nosotros intuir que están prácticamente viviendo en las regiones de baja masa del Dalits. Entonces, ¿nosotros qué queremos obtener a través del análisis de amplitud? Queremos saber quiénes son estas resonancias, queremos saber cómo están interfiriendo entre ellas y cuál es la contribución relativa de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque las posibles fuentes de violación CP que se han estudiado, que se han observado son: una, la interferencia de estas resonancias, ¿verdad?, que ocupan una misma región del espacio, pueden dar lugar a violación CP. Podemos tener, por ejemplo, efectos de larga distancia o final state interactions. Eso es, por ejemplo, rescattering, redispersión. ¿Ok? Esto también puede dar lugar a violación CP, como también efectos de corta distancia, que son los relacionados con las amplitudes, ¿verdad? Que sí podemos parametrizar estas resonancias. Ahí vengo de nuevo, ¿no? Para conocer entonces estas ricas estructuras y la dinámica que está aconteciendo, precisamos del análisis de amplitud. Entonces, en el siguiente slide, entonces, ¿qué es el análisis de amplitud? Es precisamente modelar la amplitud total de decaimiento, y para eso existen diferentes métodos. Por ejemplo, K-Matrix, QMI, ¿verdad? Modo cuasi independiente, o el modelo isobárico, que es un modelo dependiente. Entonces, voy a hablar sobre el modelo isobárico. Para un análisis de amplitud modelo dependiente, o sea, basada en el modelo isobárico, la amplitud total de decaimiento es expresada como una suma coherente de todas las amplitudes parciales que están contribuyendo. ¿Quiénes son las amplitudes parciales? Pues la amplitud de todos estos estados resonantes intermediarios que están contribuyendo. En ese sentido, lo que aparece aquí, ¿verdad? La amplitud total de decaimiento reescrita o escrita en función, pues, de las variables del Dalitz plot. Esas son las masas cuadradas en cada uno de los sistemas de interés. Es igual a la suma, ¿verdad? Es la suma coherente de una constante de acoplamiento, ya que llamamos C sub i, y pues la amplitud de esa resonancia que llamamos dm. Esta constante C sub i, ya voy a hablar dentro de poco, es muy importante porque es precisamente la que contiene los parámetros que violan CP. Ahora, la amplitud de decaimiento de cada resonancia está compuesta por varios elementos. Tiene un elemento que está en este azul que se llama el line shape, ¿verdad? O la amplitud
de esa resonancia. Y usualmente existen varios modelos. El más utilizado es el Bright-Wigner, ¿verdad? Relativista, donde, bueno, realmente Bright-Wigner funciona bien si tenemos resonancias bien definidas con una largura más o menos pequeña. Pero existen otros line shapes, por ejemplo, Flateo, Granado Sakurai, o bien, ¿verdad? En la necesidad de parametrizar, también existen algunas propuestas teóricas. De hecho, en este trabajo tuvimos la necesidad, ¿verdad? Que ninguna de los line shapes conocidos pues funcionaban, entonces tuvimos que usar, pues, ir más allá y utilizar resultados teóricos, un tanto eran de 2005, pero comenzó aquella nueva, como aquel auge de investigaciones y hoy en día tenemos pues más, entonces ha sido bastante bueno. También tenemos dos factores de forma, ¿verdad? Que son los factores de Bled-Weisskopf, que son heredados de la física nuclear para la dimensión finita, ¿verdad? De las partículas, y un término que nos dicta la dependencia angular, que es precisamente la que nos explica aquellas distribuciones que les decía en los ejes opuestos donde se espera la contribución. Bien, bueno, y esta figura que está aquí es precisamente, bueno, la suma coherente es el no resonante, es decir, cuando existe la desintegración espontánea, más todas las posibles combinaciones, por ejemplo, 1 con 2 es entonces a través de un estado resonante, o 1 con 3, o 2 con 3, etcétera, o sea, todas aquellas que sean posibles. El slide 18. Eso. Entonces, en fin, como les decía, y esta constante de acoplamiento, ¿verdad? Que nosotros vamos a ajustar y donde esperamos obtener, pues, o donde están implícitos los parámetros que violan CP. Es decir, si existe violación CP, eso nos lo va a decir una vez que hagamos nuestro ajuste. Entonces, debido a que, pues, la densidad de los puntos en el espacio de fase, en el Dalitz plot, es proporcional a la amplitud cuadrada, es posible extraer las amplitudes y fases de cada uno de estos estados intermediarios, sus contribuciones y también la asimetría asociada con cada uno de ellos. ¿Okay? Esto es precisamente lo observable de la violación CP, o sea, el ACP, asimetría CP, que es definido de esta forma, ¿no? La diferencia de los cuadrados menos dividido entre la suma. Entonces, experimentalmente, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un ajuste evento a evento del Dalitz plot para las partículas y la antipartícula separado, en este caso para B más y para B menos. Y para hacer ese ajuste necesitamos construir una función de densidad de probabilidad. Entonces, ¿cómo se construye esta función de densidad de probabilidad o PDF? Primeramente, alfa, que representa los parámetros, que son pues las dos variables invariantes, ¿no? La masa cuadrada Kpi y Kk. ¿Verdad? Y C sub i, precisamente aquel que tiene aquellos parámetros que queremos extraer. Esto multiplicado por el número de eventos de señal que tengamos en nuestra muestra, más el número de eventos de background o de ruido, veces una PDF o una función, ¿verdad? Que nos modele el ruido que tengamos en el espacio de fase. ¿Verdad? Y tenemos aquí este epsilon, tal vez se ve muy pequeño, está en azul, pero son eficiencias de corrección sumamente importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de extraer medidas físicas, no solo en esta técnica, sino en cualquier observable o cualquier medida experimental que se deba hacer, aparte de modelar bien el background, señal, se deben hacer estas correcciones de eficiencia, que son efectos, pues como les decía, introducidos por el detector y por pasos intermediarios como el criterio de selección, etc. Entonces, en el siguiente slide, para poder precisamente plantear esta PDF, debemos plantear o proveer de una estrategia experimental. Entonces, el primer paso es limpiar la muestra. ¿Okay? Una vez limpia la muestra, ¿verdad? O mejor dicho, para limpiar la muestra debemos proveer de un criterio de selección. Una vez teniendo limpia la muestra, pues hacemos la parametrización de la distribución
de masa invariante precisamente para poder discernir qué eventos son de señal y qué eventos son de background, luego construir los modelos, ¿verdad?, de eficiencia y de ruido, para finalmente pues construir nuestro modelo de amplitud total, o sea, en este caso usando el modelo isobárico, y pues hacer el ajuste al Dulles plot. Entonces, en el siguiente slide, una pausa rápida, por ejemplo, en el experimento en el que trabajo, que es el detector del LHCb, pues este es un espectrómetro de un solo brazo que tiene un conjunto de subdetectores que son altamente eficientes en diferenciar el punto de colisión primario, que es, por ejemplo, donde colisionan los protones, ¿verdad?, que se llama el vértice primario. Es capaz de tener una excelente precisión para medir la distancia de vuelo, o sea, colisionaron los protones, se creó mi partícula de interés. Esa partícula tiene un tiempo de vida, entonces antes de caer recorre una cierta distancia. Eso se llama la distancia de vuelo. Y bueno, el punto donde decae se le llama vértice secundario y finalmente decae en el estado final o en las partículas hijas. Y estas partículas hijas recorren todo el detector, ¿verdad? Todo lo que va hasta lo que está en verde. Tenemos longitud de 20 metros. Y bueno, ahí vamos colectando a través de su paso, por ejemplo, a través del magneto su carga, su momentum, es decir, su medida a través del sistema de trazos, etc. Y el LHCb, siguiente slide, ha colectado una gran estadística, ¿verdad? Desde que comenzó a funcionar, desde 2010, prácticamente, 2010 fue commissioning, entonces 2011 y para allá, ¿verdad? Hasta 2018, ¿verdad? Porque ahorita estamos en la parada técnica. Y gracias a esa gran estadística es que ha sido posible estudiar este decaimiento como otros decaimientos que son altamente suprimidos en la naturaleza. Pero bien, vamos al siguiente. Entonces, a través de estas poderosísimas capacidades del detector, somos capaces de diferenciar varias parámetros o variables cinemáticas. Como les decía, por ejemplo, la distancia de vuelo, la resolución de vértice primario y secundario, parámetros de impacto, ¿verdad? O el momento de las hijas y de la madre o del momento transverso. En general se escogen variables basadas en la topología y en las cinemáticas que sean excelentes discriminantes entre señal y background. Una vez teniendo eso, se hacen pues una limpieza más refinada. Usualmente ahora, bueno, ya ahora es sistemas, por ejemplo, análisis multivariados o técnicas más avanzadas de Machine Learning, ¿verdad? Es lo que ha venido tomando el lugar de las tradicionales técnicas, ¿verdad? Que se tornan más eficientes pues en la limpieza de la muestra. Entonces, una vez teniendo limpia esta muestra, vamos al siguiente slide. Podemos, una vez limpia la muestra, proyectamos estos eventos en nuestra masa invariante, ¿no? En la masa, en este caso, kkp. Y la distribución que se obtuvo es esta que aparece. Arriba es escala normal, abajo escala logarítmica. Entonces, cada una de las componentes que están contribuyendo en este espectro son parametrizadas, ¿verdad? A través de PDFs. Por ejemplo, la señal en este caso fue parametrizado utilizando una gaussiana y dos crystal balls. El ruido combinatorial, que es también llamado el ruido blanco, fue parametrizado con una exponencial. Y luego tenemos también otros tipos de ruidos más complejos que poseen estructura, que por ejemplo la misidentificación de otros decaimientos hadrónicos en mi proceso de interés, como también, por ejemplo, en este caso, un decaimiento de 4 cuerpos que perdió una de sus hijas, es decir, se perdió en el detector, no se logró identificar y cayó dentro de mi muestra, ¿verdad? De mi muestra como si fuera mi decaimiento de interés, pero realmente no lo es. Entonces, ese tipo de background se revelan solitos, ¿verdad? Porque no quedan en la distribución central ni simulando lo máximo posible una gaussiana, sino que se van como distorsionadas a los bordes. En este caso, por ejemplo, esta de 4 cuerpos que perdió una partícula está a la izquierda.
Y en esta distribución de masa invariante, vemos que desde ya, a través del ajuste, obtuvimos una señal de 3683 para la B más y 2832 B menos. Entonces, ya indicando una posible manifestación, ¿verdad?, de violación CP en este decaimiento. Finalmente, ¿verdad? Para ya hacer el análisis de amplitud o el análisis de Dalitz, escogemos una región de señal. Es decir, queremos la región donde tengamos máximamente el número de señal y poco background, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo aquel background que entre en nuestra región de señal tenemos que modelarlo para nuestro fit del espacio de fase o el ajuste de espacio de fase, que es precisamente lo que está en el siguiente slide. Exacto. Entonces, finalmente escogimos esta región, ¿verdad? Que está en morado. No sé si se observa, para la región de señal y se obtuvo, por ejemplo, una pureza de 76% de señal, 21% de background y el mayor tipo de background contribuyendo en esa región pues fue debido a la misidentificación de otro canal hadrónico que es el decaimiento B en Cacapi, en donde un pion se misidentificó como un CAU. Entonces también fue tomado en cuenta. Entonces, continuando, ¿verdad? De este mismo espectro podemos nosotros obtener la región, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, para el combinatorial, que es el que tiene 21%, tomamos la región de la banda derecha para modelar el background o el background combinatorial o el ruido blanco que se encuentra en nuestra región de señal. Entonces tomamos estos eventos en esta región del cuadro rojo para modelar este tipo de ruido. Entonces vamos al siguiente. Entonces finalmente, una vez teniendo estos componentes y entonces estamos listos para construir nuestra PDF, ¿verdad? Que va a ajustar el espacio de fase, recordando que la PDF de señal era la amplitud cuadrada que construimos con el modelo isobárico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como este es una técnica con el modelo isobárico, modelo dependiente, entonces vamos construyendo la amplitud cuadrada colocando aquellas contribuciones resonantes que mejor ajusten nuestros eventos en el Dalitz plot. Entonces, una vez ajustado, nosotros medimos lo que se llama el best likelihood, ¿verdad? O sea, aquel que tenga el mínimo, o sea, el máximo, pero por la forma como es construido, el mínimo likelihood, ¿verdad? Es aquel ajuste que es mejor, es decir, entre menor el likelihood, que es un estimador, ¿no? O sea, el estimador es el siguiente. Tenemos nuestros eventos y ajustamos con esta función de densidad de probabilidad, ¿verdad? Aquel que tenga el mejor likelihood es aquel que nos provee de los valores de los parámetros que estamos ajustando, que mejor reproducen nuestros datos, es decir, en ese sentido, aquellos que mejor reproducen la naturaleza. Aparte de tener esto como nuestro estándar de comparación, tenemos también el chi cuadrado, ¿verdad? Para el ajuste en el espacio de fase. Esto es solo para obtenerlo de forma visual. Entonces, lo que tenemos a la izquierda es la distribución del chi cuadrado en el espacio de fase, donde observamos visualmente cuáles son las regiones que no están siendo bien parametrizadas. Y nosotros ya habíamos hecho simulaciones Monte Carlos, entonces más o menos sabemos dónde viven las posibles resonancias que pueden construir, ¿cómo se dice? Contribuir, y entonces podemos entender quiénes están fallando. Claramente que esto es solo una idea porque estas resonancias están interfiriendo, entonces pueden haber tanto interferencias constructivas o destructivas, ¿no? Entonces esto nos da una idea. Una vez teniendo, digamos, un buen ajuste con una buena parametrización, pues, de todos los datos, pues es lo que se obtiene como el ajuste final, ¿verdad? O nuestro modelo isobárico con las posibles resonancias que pueden contribuir a este proceso. Entonces, si vamos al siguiente slide. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, estoy repitiendo un poco algunas de las cosas, solo voy a mencionar.
que aquí, por ejemplo, el Dali's plot fue separado por B más y B menos ya en aquella región fina de señal. Y entonces vemos precisamente que la interferencia, por un lado, por ejemplo, para B más, tenemos una densidad de puntos mayor aquí en la horizontal que lo que se observa para B menos, ¿verdad? Es decir, que está ocurriendo una violación CP porque para B más, las resonancias en B más están interfiriendo de manera diferente que lo hacen para la partícula B menos. Y lo mismo en el eje vertical, lo que está en el cuadro amarillo, vemos un patrón diferente, ¿no? Y no sé si ustedes se fijan, tal vez, que aquí existe una diferencia, una interferencia altamente destructiva. No sé si tal vez la resolución, pero existe una banda diagonal con casi no eventos que está en el cuadro azul de esta forma. No sé si lo logran ver, pero eso es una evidencia de una interferencia altamente destructiva, pues una entre dos o más resonancias que estén participando en esa región. Finalmente, después de hacer un análisis de Dalit, por ejemplo, para este canal, se obtuvieron los siguientes resultados. En el siguiente slide. Se obtuvo, por ejemplo, una contribución de 3 estados resonantes en el sistema CAPI y 4 contribuciones en el sistema KK. Entonces, K estrella 892 está presente, ¿verdad? Así como K estrella 1430. Para la parametrización de la contribución no resonante, no fue posible utilizando, por ejemplo, las line shape usuales, ¿verdad? Entonces, se utilizó una función especial llamada de single pole, que es precisamente una descripción fenomenológica de la interacción partónica, que tiene esta forma y que fue obtenida, ¿verdad? A través, bueno, la obtuvimos de este paper teórico, de unos teóricos que nos propusieron, pues, que podría funcionar y realmente fue lo que mejor funcionó para ajustar, pues, la contribución no resonante. Para el sistema KK, pues, obtuvimos 4 contribuciones, entre ellas, pues, este ROMI 450, la tensorial F2 y una amplitud dedicada, ¿verdad? Para rescattering o redispersión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que imagínense un decaimiento que decayó en pi, 3 piones, pero 2 de los piones ocurre un rescattering de modo que en el estado final quedan como KK, de modo que el estado final es pi KK. Entonces, nosotros encontramos, y de hecho recientemente también en otros análisis, que este rescattering juega un alto papel, ¿ok? Y que puede ser la fuente de violación CP. De hecho, fue obtenida con una violación CP del negativo 66%, que es una violación CP, una simetría CP altísima, ¿verdad? Que corresponde precisamente a aquella región que mostraba al inicio en la motivación, cuando mirábamos los dos espectros, ¿verdad? Para B más y B menos. Precisamente era en esa región. Entonces, se obtuvo la mayor asimetría para una sola amplitud, ¿verdad? El resto de las asimetrías fueron consistentes con cero. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que si tenemos violación CP en regiones del espacio de fase, pero si nosotros la integramos en toda la banda, puede ser consistente con cero, ¿ok? Entonces, pero eso no indica que localmente sí ocurrió violación CP. En este caso, rescattering, ¿verdad? Esa violación CP de menos 66 debe ser responsable por toda la violación CP integrada que fue encontrado en ese canal que fue de menos 12%, como les mencionaba al inicio. Entonces, en el siguiente slide vemos las proyecciones, ¿ok? Entonces, vemos las proyecciones, por ejemplo, en el sistema CAPI. Entonces, vemos que la parametrización de nuestro modelo isobárico por esa amplitud cuadrada casa muy bien con los datos. Y vemos en el sistema KK que también lo hace, a menos un poco en el umbral, no tan bien, pero en general lo hace. Pero lo que más que hay que destacar aquí es la gran diferencia de B más y B menos, ¿no? Que es precisamente donde se espera esta contribución de rescattering. Y entonces este es un ejemplo, ¿verdad? Hemos obtenido
a través de análisis de amplitud las posibles contribuciones resonantes y las posibles fuentes de violación CP. Se ha destacado, por ejemplo, el rescattering. Si continuamos, ¿verdad? Existen muchos más ejemplos. Voy a hablar rápidamente de este. Por ejemplo, B3Spin, ¿verdad? Que fue realizado un análisis de amplitud a través de los 3 modelos simultáneamente, isobárico, K-Metrix y QMI, ¿verdad? Y a través de los 3 modelos se encontraron los siguientes resultados, que están en el siguiente slide. Entonces, se encontró, por un lado, ¿verdad?, la primera evidencia de violación CP debido a la interferencia de un pseudoescalar y de una partícula de spin 1, que era una propuesta de violación CP, pero que no había sido encontrado experimentalmente. O sea, habían ocurrido indicios, pero no se había encontrado con la suficiente significancia. Entonces, esta es la primera evidencia de que realmente esto puede provocar violación CP. ¿Qué es esto? La dinámica. Y también se encontró la primera violación CP asociada a un tensorial. Y esta se encontró con 15, ¿verdad? Sigma, o sea, con una significancia de 15 sigma. Entonces, continuando, en general, ¿verdad? Bueno, esta es la comparación en la región de baja masa, particularmente en la región de rescattering, como les he mencionado, y ellos también encontraron que esta es una componente importante para poder parametrizar. Entonces, en resumen, ¿verdad? Si vamos al siguiente slide, existen estos grandes experimentos, ¿verdad? Yo trabajo con el HCB, pero también hay muchos otros, ¿verdad? Como el KEP u otros que están trabajando intensamente en violación CP, ¿verdad? Y en poder entender la dinámica que está aconteciendo. Esa dinámica se puede entender a través de análisis de amplitud. Entonces, ¿qué se aprendió, por ejemplo, a través de estos análisis? Se ganó mayor entendimiento sobre la dinámica en mesones B. Se encontró la máxima, o mejor dicho, la mayor amplitud hasta ahora, ¿verdad? La mayor asimetría para una única amplitud hasta ahora. Se observó violación de P en un estado involucrando estados tensoriales y también debido a la interferencia, pues, de dos resonancias, ¿no? Violación CP debido a la interferencia de dos resonancias. Entonces, esto sería solo un pequeño overview de lo que es el análisis de amplitud, ¿verdad? Es algo que toma bastante tiempo hacer y también es bastante complejo. Entonces, sería eso. Muchas gracias. Un minuto. Ok. Muchísimas gracias, Melissa, por esta excelente plática. Creo que tenemos unos minutos para contestar consultas Un que tengan minuto. por parte de la audiencia. Creo que James tenía una pregunta, ¿no? Sí. No se te escucha muy bien, James, creo. No, creo que no se escucha bien. Quizás si puede poner la consulta en el chat, podamos ayudarle. Yo por mientras tenía una consulta. Bueno, tenía varias, pero la presentación fue tan buena que realmente se fueron contestando solas. Pero sí me entró la duda particularmente en la slide 23, en donde se tiene este background y se propone una función exponencial y este otro CrossFit background. Pero, o sea, la duda que tenía era, ¿y si esos perfiles de background cambian mucho, por así decirlo, cambian mucho el resultado del perfil de la masa invariante? Bueno, es esperado que sea un ajuste estable, pero esa es una excelente pregunta porque de hecho no hablé, ¿verdad? Debido a que, por ejemplo, podría ser parametrizado con otra función, que es posible, nosotros asociamos
errores sistemáticos a nuestras medidas. Es decir, aparte de la medida y el error estadístico, asociamos un error sistemático precisamente donde proponemos otro modelo de ajuste, en este caso de la masa invariante, y vemos cuánto vale, cuánto cambia, por ejemplo, el número de señal y el número de background. Es decir, si nuestro ajuste es robusto, es correcto, debe estar dentro de los errores compatible con esto que estamos obteniendo aquí, que sería nuestro ajuste nominal, ¿verdad? Pero sí, de hecho es algo que sí se tiene que considerar y eso entra dentro de los errores sistemáticos. Ok, excelente. Creo que James ya me envió su pregunta por chat. Sí, pregunta el doctor James. Dice, muchas gracias por la presentación. Me pareció un trabajo muy interesante. Mi pregunta se trata de cómo reconocer el spin de las resonancias. Estoy de acuerdo que van a aparecer con diferentes valores de momento angular, pero lo que no entendí es cómo inferir el valor del spin del Dalitz plot. Sí. Bueno, en la simulación Monte Carlo que coloqué por ahí, pues precisamente porque no di la forma exacta de lo que es el término angular en la amplitud de la resonancia, ¿verdad? Pero es proporcional a los polinomios de Legendre, ¿verdad? Entonces, viendo a través de los polinomios de Legendre, por ejemplo, si es coseno o si es coseno de segunda orden y así, pues a través de esa es nuestra indicación del posible spin que puede tener la resonancia. O sea, tenemos el spin y la función angular. Si es spin 1, corresponde este. Si es spin 2, corresponde esta y así. Entonces, por esa simple comparación podemos inferir cuál es pues, el spin de esa partícula que podría estar contribuyendo. Pero normalmente así, si tienes dos valles es spin 2, si no tienes spin 0, si tiene un valle es spin 1, y así. Entonces, Excelente, sí. Contestó el doctor que gracias por la respuesta y que todo había quedado muy claro. Okay, gracias por la aclaración. Yo tengo una pregunta, pero es muy básica. Yo no trabajo en ese campo. O sea, pero si se viola PC, entonces se viola T también, ¿no? O por el teorema de PCT. sí. Si observamos CP, tiene que haber T también. Exacto. También, y hay experimentos directos donde se muestra que se viola T. ¿Es posible concebir un experimento que se ha observado? Hay estudios que están aconteciendo en relación a T, por ejemplo, en LHCb, ¿verdad? Pero no, de hecho hay análisis, ahora que estoy recordando, sí hay análisis que se están haciendo en la violación de la inversión temporal, ¿no? Sí, directa, sí. Pero sí, o sea, sí hay. Sí, Por ejemplo, okay. HCb tiene. Ok. ¿Y P por sí solo también se viola? También. También. Entonces se viola También. tanto P como C como T al final. Exacto. Es CPT lo que se espera que no, y si alguna vez se encuentra, pues se nos cayó todo, ¿no? Ya. Sí. Muchas gracias. No. Sí. Si alguien tiene alguna otra duda o consulta o comentario. Solo agradecerle a Melissa por la presentación. Estuvo muy bueno. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, entonces agradecemos a la doctora Melissa por habernos compartido de nuevo esta excelente plática. Esperemos que algún día pueda venir aquí a Morelia y conocer y dar alguna otra conferencia de tus investigaciones en el instituto. Y pues de nuevo, muchísimas gracias a todos por su asistencia y una vez más a ti, Melissa, por tu presentación. Gracias a ustedes por estar aquí también, ¿verdad?
Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. buenas tardes.